el nuevo nacimiento. Y bueno, vamos a Juan 3. Y escuchamos tantas veces la predicación del encuentro de Nicodemo con Jesús. Lo escuchamos tantas veces, es tan clásico este pasaje, que casi como que le conocemos la estatura y hasta el color de ojo a Nicodemo. Pero hoy vamos a encontrar algunas verdades preciosas, que también son un poco traumáticas para nosotros, porque siempre tuvimos una idea, un concepto de un evangelio muy fácil, una fe fácil, una gracia barata, una simple mirada de fe, como dice el himno. Y vamos a hablar de eso porque Jesús a Nicodemo le empieza a hablar también de una serpiente. Le dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Entonces era muy sencillo, había que mirar la serpiente allí en Números, capítulo 21, y se salvaban, se sanaban, todo bien. Pero hoy vamos a hacer una mirada más profunda de lo que significaba mirar a esa serpiente. ¿Con qué corazón había que mirar a esa serpiente? El nuevo nacimiento, simplemente recibo a Jesús y soy salvo. Bueno, hoy vamos a ver unos aspectos que no es tan así, tan fácil, ¿sí? Y no estoy hablando de ser salvos por obra, no pasa por ahí. Pero como somos premilenialistas, somos dispensacionalistas, siempre separamos la fe y las obras, como dos paralelas que nunca se juntan. Siempre definimos bien definido lo que es la gracia y lo que es la ley. Pero hoy vamos a ver que no son dos paralelas que nunca se juntan. En realidad siempre estuvieron juntas. Vamos a ver de la fe y de las obras. ¿Hay que hacer obras para ser salvo? Definitivamente no. Hago obras porque soy salvo. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el texto. Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos, en realidad el texto, el relato lo tendremos que leer 2 o 3 versículos antes, ¿sí? Pero después lo vamos a mencionar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, pequeño detalle, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, 2 puntos, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Leímos Juan capítulo 3. Todo el contexto o todo el libro de Juan es un esfuerzo que hace el evangelista Juan para demostrarnos a través de argumentos que Jesús es Dios. Tengan eso en mente. Desde el principio del libro, durante el libro y al final del libro, van a encontrar textos demostrativos, argumentativos, que utiliza Juan para demostrar que Jesús es Dios. Y en este encuentro entre Jesús y Nicodemo, ahí también él está demostrando, por cosas que vamos a ver ahora, que Jesús es Dios. Empieza el capítulo 1 de Juan diciendo justamente esto que digo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Hebreos también va a hablar de eso. Antes Dios les habló a nuestros padres a través de los profetas. Ahora, en este tiempo, en los postreros tiempos, Dios nos ha hablado por su Hijo. Es el verbo hecho carne. El verbo era Dios. ¿Sí? Bien, en el versículo 23 del capítulo 2, encontramos también aquí otro argumento de la omnisciencia de Jesús, demostrando que Él era Dios. Estando en Jerusalén, versículo 23, capítulo 2, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Qué lindo. Viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Conocía todo, no tenía que nadie venir a darle datos, información, ningún chisme, nada. Él sabía lo que había en el hombre. Y empieza el versículo 3 diciendo que él hizo muchos milagros y dice que muchos creyeron en su nombre. Eso suena re lindo. Pero no era una fe salvadora. Simplemente creyeron, les gustó lo que hizo Jesús. Qué lindo, con Jesús zafamos. Iban con Jesús por los panes, por los peces. Dijeron, la pasamos bárbaro con Jesús. Con Jesús tenemos todo. ¿Sí? Sin embargo, esta no era una fe de salvación. Estaban haciendo exclamaciones o afirmaciones positivas de Jesús. Pero no era fe para salvación, era una fe falsa. Porque él mismo en el versículo 24 dice, Jesús no confiaba en ellos. No se fiaba de ellos. Porque él sabía lo que había en realidad en esos corazones. Entonces acá vamos a encontrar la fe falsa en este relato con Nicodemo y la fe verdadera para salvación. ¿Sí? Acá el Señor nos está presentando una gracia fácil, qué fácil que es venir, recibir a Jesús en tu corazón y ya está todo. Vení, pasá al frente, nacés de nuevo. No está hablando de eso. Está hablando de algo mucho más costoso, que existió siempre, incluso en el Antiguo Testamento. Porque siempre separamos que la ley en el Antiguo Testamento, la gracia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el plan de salvación de Dios siempre estuvo de la misma manera en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Siempre fue por gracia. ¿Sí?
Jamás la salvación en el Antiguo Testamento fue por observar la ley. La salvación no es porque guardaron la ley. La salvación no es un premio porque hicieron buenas obras o porque guardaron la ley. Siempre fue por gracia. Entonces la gracia existió antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Jesús habla de eso, el apóstol Pablo también va a hablar de eso. Y ese precioso plan de salvación está igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Ahora vamos a ver algunos pasajes que nos van a mostrar esa realidad, ¿sí? En el Antiguo Testamento se aferraron tanto a la ley, se aferraron tanto a las cuestiones exteriores de la religión, que se olvidaron y dejaron de lado la gran verdad de que el justo por la fe vivirá, de Habacuc. Era por fe también. Ellos estaban esperando al Mesías. Qué bueno, el Mesías viene, nos va a liberar, vamos a tener las bendiciones, todo. Pero se olvidaron de una gran verdad que está en Isaías, que ese Mesías, que sí iba a reinar, también iba a morir por los pecados de ellos. Siempre estuvo la gracia, siempre estuvo la cruz presente, ¿sí? Ahora ellos se aferraron tanto a las cuestiones exteriores, le dieron tanta manija, se aferraron tanto a las tradiciones, a la ley, que dejaron de lado la gracia de Dios. Y esa gracia también en el Antiguo Testamento se alcanzaba por arrepentimiento, buscando a Dios, dejando el pecado, volviéndose a Dios. Allí estaba la gracia también en el Antiguo Testamento. Vamos al texto ahora. Tengan en cuenta, esto es para mostrar que Jesús es Dios, que Él conoce todas las cosas y que esto de recibir a Cristo no es algo tan fácil, ¿sí? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este Nicodemo era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el concilio más importante en Israel de aquel primer siglo, ¿sí? Era la clase alta, más alta de lo alto en Israel. Este hombre era un principal, un maestro, dice, el mismo Jesús lo reconoce. Maestro, no es un maestro, es el maestro. Era reconocido, súper archiconocido como como el maestro de Israel, muy conocido. Conocía el Antiguo Testamento, conocía la ley. Cada cosa que el Señor le va a nombrar acá en este capítulo 3, Nicodemo lo sabía, ¿sí? Lo sabía mucho mejor que nosotros, como por ejemplo cuando habla del agua y del espíritu, cuando habla de la serpiente, ¿sí? Dice que vino de noche a Jesús. No se olviden, Jesús es Dios, sabe todas las cosas. De repente le cae Nicodemo de noche. ¿Por qué viene de noche Nicodemo? Puede ser por dos razones. Puede ser porque no quieren que sus mismos colegas fariseos lo vean. Los fariseos tenían la costumbre de que si alguien creía en Jesús, lo echaban de la sinagoga, ¿sí? Vos creés en Jesús, vos te asociás a Jesús, listo, acá no entras más. Viene de noche, no quiere que lo vean. Tal vez sus propios colegas fariseos. Tiene mucho para perder él. Él tiene una reputación, él es un gran maestro, él es conocido, él tiene mucha plata, está en una posición elevada, tiene mucho para perder, tiene miedo, viene de noche a ver a Jesús. O tal vez viene de noche porque no quiere que los demás judíos lo vean, porque si lo ven, pueden llegar a pensar que viene en representación del concilio. Tampoco eso era una realidad, porque todos los fariseos odiaban a Jesús. Esta es una excepción. Este fariseo Nicodemo viene con palabras positivas con Jesús. El asunto es que viene de noche. Un dato para que tengan en cuenta. Jesús va evaluando todo eso. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, ya lo está reconociendo como maestro. Los fariseos no hacían eso, los fariseos lo querían matar a Jesús. Hoy cualquier predicador predica, lo aplauden, dicen amén la gente, pero cuando predicaba Jesús agarraban piedras para matarlo, ¿sí?
Este es una excepción. Nicodemo es un fariseo que está reconociendo algo de Jesús. ¿Por qué? Porque forma parte del grupo que está en el versículo 23. Muchos creyeron en su nombre, vieron las señales. Me parece que este es un hombre de Dios. Me parece que es profeta, dijo Nicodemo. Maestro o rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué bárbaro, qué reconocimiento que hace Nicodemo. Cualquiera de nosotros en este tiempo hubiera dicho, qué discernimiento que tiene Nicodemo. Este es un hombre tremendo de Dios. Se está dando cuenta quién soy. ¿Sí? Qué discernimiento. Este hombre es salvo. Con una confesión de esa, ya todos le abrimos la puerta y decimos, este tipo es salvo. Porque es muy fácil hoy. Hoy simplemente tenés que decir sí a algo relacionado a Jesús y ya tenés el rótulo de salvo. Hoy es muy fácil y es muy barato. Se mete cualquiera en las iglesias, hace cualquier confesión, pone un texto en el auto, en la remera, canta canciones. Por ahí va de vez en cuando a la iglesia y le ponemos el rótulo de salvo. Maestro, sabemos que venís de Dios. Se hace el gran sabio. Viene con una declaración positiva. No está hablando mal de Jesús. Sin embargo, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Jesús conoce el corazón de Nicodemo y hace como que no escuchó nada, porque él no le responde eso. Jesús pasa por alto eso, no lo recibe cálidamente, no le da un abrazo, parece que está muy frío Jesús. No le da chances para creer que hizo algo bueno. Pasa por alto toda esa afirmación, toda esa aceptación, y le dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Viene, yo creo que hasta viene con entusiasmo, viene con palabras de aceptación, lo que ningún otro fariseo había hecho. Y sin embargo parece que Jesús no escuchó eso, porque le sale con los tapones de punta, va directamente al grano, a su corazón. ¿Por qué? Porque Nicodemo, no entendés nada, no tenés ni idea de lo que estás diciendo. Vos decís que soy maestro, que Dios me envió, y vos sos maestro. Y venís con una lisonja prácticamente, venís con una caricia. Pero ¿sabes una cosa, Nicodemo? No tenés ni idea quién soy yo, porque yo no soy un maestro, yo no soy un profeta más. 400 años de silencio, no había profetas, de repente aparece alguien que tiene algo de Dios y Nicodemo dijo, me parece que este es profeta, a lo mejor encontré un profeta. Sin embargo, tampoco era un profeta, era Dios. Nicodemo, ¿vos creés que soy maestro? No tenés ni idea quién soy. Soy el Dios encarnado, soy el Hijo de Dios. Por eso va directamente al corazón. El corazón de Nicodemo, todavía no llegamos, pero era un corazón de incredulidad, un corazón pecador, un corazón en rebeldía, que trata, como todo fariseo, de autojustificarse. Una religión de los fariseos era basada en las buenas obras, en las autojustificaciones, en guardar las tradiciones y la ley. Todo era muy exterior. Era toda una cosmética, era todo cosmético lo de los fariseos, todo pura apariencia. Y Jesús, en una oportunidad que se enfrenta a ellos, les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Id y aprended que quiero misericordia y no sacrificio. Y se los dice también a otro grupo de fariseos. ¿Por qué les dice eso? Porque ustedes se basan mucho en la religión, en las obras, en la apariencia, pero ustedes nunca leyeron que yo miro el corazón, que a mí me interesan los valores
me interesa la humildad, me interesa la obediencia y no todo lo exterior. Ir y aprender, misericordia quiero. Es lo mismo que si un profesor viene y te dice, si sos un alumno, te dice, andá, estudiá y después vení. Exactamente lo mismo. Esa era una frase muy conocida de los fariseos cuando tenían sus alumnos rabínicos. Cuando no sabían lo que tenían que saber, los maestros rabinos le decían a esos alumnos, vayan y estudien, vayan a los libros. Después que adquieran ese conocimiento, vuelvan. Id y aprended, misericordia quiero, y no sacrificio. Nicodemo, no tenés ni idea quién soy yo. Vos venís con palabras de aceptación, vos creés que a mí me engañás, vos venís con lisonjas, con alabanza, pero no tenés ni idea. ¿Sabes una cosa, Nicodemo? Tenés que nacer de nuevo. Cuando le está diciendo nacer de nuevo, le dice, es como empezar de nuevo otra vez. ¿Cómo hago para empezar de nuevo? Y ahí empieza la pregunta de Nicodemo, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no era un tonto, era un maestro. Él sabía, tenía preparación, ¿sí? Pero él maneja lo mismo que maneja Jesús como maestro, el simbolismo, ¿sí? Lo que le está diciendo no es cómo hago para volver de vuelta al vientre de mi madre, le está diciendo cómo hago yo para empezar de nuevo. Ya llegué demasiado lejos con mi religión. Jesús, ¿me estás pidiendo eso? Pedime cualquier otra cosa. Toda mi vida creí en eso. Y ahora vos me decís que todo eso que yo edifiqué, que yo dediqué mi vida a eso, vos me decís que no me sirve, que tengo que empezar de nuevo, que tengo que nacer de nuevo. Señor, pedime cualquier otra cosa. Pedime, si querés, que ayune, porque en eso somos especialistas. ¿Querés que dé ofrendas, diezmos, primicia? No hay problema, Señor. ¿Querés que haga algún rito religioso? Pedime lo que quieras, Señor. Pero no me pidas que nazca de nuevo, que empiece de nuevo, porque yo ya llegué muy lejos con mi religión. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eran expertos en la religión. Se podría decir que hasta hacían buenas obras. Se podría decir que eran moralistas. No hacían mal a nadie. Trataban de ayudar a todo el mundo, daban diezmos y todo. Pero todo eso no te alcanza, Nicodemo. No te alcanza. La salvación que Dios te otorga no es un premio por cumplir con la ley. No es un premio por hacer buenas obras. Nadie puede alcanzar salvación por buenas obras, Nicodemo. Tenés que nacer de nuevo. Si fuera por buenas obras, vos lo harías. Eso podrías hacer, pero lo que vos no podés hacer por tu cuenta es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, Nicodemo, significa que vos también sos pecador y tenés que empezar de nuevo. Tenés que arrepentirte porque tu corazón es un corazón incrédulo todavía. Pero si yo voy a la iglesia, pero si yo soy un maestro en Israel, tu corazón todavía está en rebeldía. Tenés que nacer de nuevo. Respondió Jesús, le sigue explicando, siempre va a estar hablando del nuevo nacimiento. Ahora les va a hablar del agua y del espíritu. Después le va a hablar de la serpiente. Y siempre va a estar diciéndole lo mismo. Tenés que nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Respondió Jesús, versículo 5. Y ahí entran con esa hojita que les di. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estos son conceptos que Nicodemo también entendía mejor que nosotros. Él como maestro sabía lo que significa el agua. Cuando hablamos de agua,
acá, también está usando el simbolismo el Señor Jesús. No está hablando de agua, de lo que sale de la canilla, de H2O. No está hablando incluso de bautismo. Lo que está haciendo el Señor es hablando de purificación, cuando hablaban de agua. Y seguramente Nicodemo, que era un maestro, conocía el Antiguo Testamento, se fue enseguida, ya sé, Ezequiel 36. Vamos a leerlo. Ezequiel 36. Esto que está en el Antiguo Testamento va a aparecer en el Nuevo Testamento y Jesús va a hacer un énfasis en esto. Ezequiel 36. Por eso dijimos al principio que la salvación por gracia, la regeneración también existía en el Antiguo Testamento y de la misma forma. Jesús no está enseñando nada nuevo, no está diciendo, este es un nuevo camino para ir al cielo, este es un nuevo camino para tener vida eterna. No, los mismos conceptos del Antiguo Testamento están acá en este pasaje de Juan y va a hablar también el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito. Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, agua pura, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Tengan en mente esto, estamos hablando de salvación, el plan de salvación en el Antiguo Testamento, y de la misma manera lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Esto es maravilloso. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Agua y espíritu. De eso estaba hablando Jesús. Tenés que nacer del agua y del espíritu. El versículo 26 junta estos dos pasajes, estos dos conceptos, en una sola promesa. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Está hablando de conversión, de nuevo nacimiento. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Está hablando de un trasplante. El gran cirujano de los cirujanos te saca el corazón de piedra y te pone un corazón nuevo. Ese corazón nuevo sí puede responder a Dios, adorar a Dios, obedecer a Dios, agradar a Dios, etc. ¿Sí? Hasta que no te haga ese trasplante, hasta que no se dé ese nuevo nacimiento que Dios hace, simplemente es obras humanas, tratar de tranquilizar nuestra conciencia, tratar de hacer buena letra, pero no entrás al cielo por tratar de hacer buena letra, entrás solamente si naciste de nuevo, si el agua de la palabra te limpió, te purificó, y si el Espíritu te hizo renacer, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo sucede en la salvación. ¿Cuándo? Cuando el Señor introduce al creyente en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Indirectamente hablamos del bautismo. Si hablamos de agua, indirectamente estamos hablando del bautismo. ¿Qué bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 13, esto les va a quedar a ustedes en las hojitas, está, 1 Corintios, vamos rápidamente, 12, 13, lo va a explicar. ¿Qué es esto del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo sucede? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Sí? Es cuando sos parte del cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Está muy claro allí en 1 Corintios 12, 13. Ahora bien, seguimos con el concepto del agua. Efesios 5, 26. Dice, Efesios 5, 26, habla de la esposa. Pero esto también es tan importante en relación a la iglesia. Si no hay familia, no hay iglesia. Dios instituyó primero la familia y después la iglesia. Y está hablando del paralelismo que hay entre el esposo y la esposa y entre nosotros y Cristo.
para entender eso, tenemos que manejar el concepto de matrimonio. El marido dice, vamos a leer 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? De la misma manera que Cristo amó la iglesia, ¿sí? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? El creyente es lavado con esta agua que purifica a través de la palabra de Dios. Juan 15:3. Está muy fresco el concepto del agua en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios. ¿De qué manera? Por la palabra que os he hablado. En el Antiguo Testamento tenemos la promesa de la regeneración por agua y por el Espíritu, lo que leímos en Ezequiel 36. ¿Sí? Existía el agua y el Espíritu en el Antiguo Testamento, la forma de un nuevo nacimiento. Ahora Jesús también anuncia ese nuevo nacimiento a través del agua y del Espíritu, y lo da como una condición determinante para entrar al reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo, es necesario que seas lavado y que nazcas a través del Espíritu para que entres en el reino de Dios. Todas tus obras no te van a alcanzar. Podés llegar a ser un gran maestro en Israel, pero eso solamente te da estatus. Eso no te alcanza para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, necesitas el agua y el Espíritu. Y también el apóstol Pablo va a hablar del agua y del Espíritu. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto era totalmente contrario al concepto que tenían los fariseos, donde ellos querían siempre alcanzar algo por sus propias justicias. Y Dios les tiene que decir bien claro, todas tus justicias son como un trapo de inmundicia. No te alcanza, lo mejor que puedas hacer no te alcanza para entrar al cielo. No es por lo que haces, es por lo que yo hice, dice el Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, que siempre estuvo aún en el Antiguo Testamento. Nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Allí está el concepto de agua, purificación. Y después va a hablar del Espíritu, y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí también el concepto del Espíritu y el concepto del agua que Pablo está manejando. Así que el texto, lavamiento de la regeneración, que nos habla de agua y de purificación, y renovación del Espíritu, ¿sí?, están allí en Juan 3:5. El agua y el Espíritu están juntos en el Antiguo Testamento y también permanecen juntos en el Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo se leería entonces lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en Juan 3? Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, el lavamiento de la regeneración, y del Espíritu, o sea, la renovación en el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo necesita ser purificado y nacer de nuevo, espiritualmente. Así que le habla del nuevo nacimiento, le va a hablar del agua y del Espíritu. A esta altura Nicodemo está impactado, ¿sí? Hasta ahora fue un encuentro bastante traumático con Jesús. Él esperaba palmaditas, palabras de alabanza de parte de Jesús. Y Jesús le cae, ¿sí?, como un balde de agua fría le tira a Nicodemo. Está aplastando su orgullo. Él pensaba que Jesús le iba a decir: qué bárbaro, Nicodemo, vos estás haciendo lindos reconocimientos de mi persona, vos sos un fariseo distinto a los demás, qué bueno, ojalá fueran todos como vos, tan espiritual, cuánto discernimiento. Sin embargo, Jesús le va con los tapones de punta y le dice: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, ¿sí? Tenés que purificar
tu corazón con agua y tenés que renacer espiritualmente. Todas tus obras no te sirven de nada. Queda espantado. Por eso el Señor le dice, no te maravilles. ¿Quién sabe la cara que habrá puesto Nicodemo? Que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Todo lo otro no te alcanza. Versículo 8, ¿me siguen? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Hasta acá Nicodemo se anima a preguntarle a Jesús. Y esta es la última pregunta que le hace. Queda tan aplastado. Jesús le responde tan directamente que acabó con el orgullo que traía Nicodemo. Desde este momento no responde más. No sabemos si se fue, no sabemos si se convirtió, no lo registra Juan, pero sí sabemos más adelante que Nicodemo sí se convierte. No sé si es en este momento, pero lo que sí sé que él está espantado, es un encuentro traumático con Jesús. Jesús no le está haciendo las cosas muy fácil como algunos pretenden hacer del Evangelio. Venía Jesús, tu vida va a cambiar, es todo lindo con Jesús, tu vida va a ser maravillosa a partir de ahora, y esa no es la verdad que Jesús está planteando. No te está invitando a tomar el té como en la pradera, ¿se acuerdan la familia Ingalls? O como Heidi. No es un paseo por la pradera con Jesús. Venir al Evangelio es venir a un campo de guerra, es a una batalla, ¿sí? Y tal vez en ese punto es donde comienzan tus problemas, pero comienza también la vida, ¿sí? ¿Cómo puede hacerse esto?, dice Nicodemo. Jesús le dice, y con esto terminó de aplastarlo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vos que sos maestro, que enseñás a tantos, que te reconoce todo Israel te reconoce como maestro. Sos un doctor en la palabra y no sabes esto. De cierto, versículo 11. Te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Cuando Nicodemo le empieza a preguntar, está diciendo, no entiendo, ¿cómo es esto? Explícame. Pero en realidad lo que está diciendo es, no creo. La raíz de la ignorancia es la incredulidad. Cuando hay ignorancia, hay incredulidad. Y Jesús, que conocía el corazón, ahora lo va a explicar por qué está diciendo lo que le dice y por qué se lo dice de esa manera. ¿Por qué no fue un poquito más amable Jesús? Porque él sabía la dureza y la incredulidad que había disfrazado en el corazón de Nicodemo. No reciben nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. Acá está la incredulidad. Primero lo disfrazó de ignorancia. Y acá el Señor le está diciendo, te estoy explicando cosas terrenales y no me crees. Y vos que sos maestro, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales, las verdades espirituales? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, nadie puede llegar a Dios, nadie puede ir al cielo, nadie puede tener vida eterna por sí mismo. La única forma de que te acerques a Dios es que Dios descienda. No podés subir, Nicodemo. Lo que Dios hizo es descender y venir a hablar con vos. ¿Sí? Es el Hijo que descendió del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y allí tiene que ver con Hebreos 1 al 2. Vamos a leerlo rápidamente.
Dice así: Dios, habiendo hablado, esto lo mencioné recién, había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No podés subir, Nicodemo, al cielo. Es el Hijo de Dios que viene, descendió del cielo y te vino a traer palabra de Dios, a hablarte. ¿Sí? Versículo 14. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Cuál? 14. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le habló del nuevo nacimiento, le habló del agua y del espíritu. Nicodemo, tu corazón está sucio, necesita ser lavado con el agua de la palabra. Nicodemo, no podés subir al cielo, es Dios el que descendió. ¿Te das cuenta que no entendés nada, que no sabes nada? ¿Pensaste que hablabas con un maestro? Es Dios mismo, encarnado, el que te está hablando. Te voy a dar un ejemplo más, Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Números 21. Este ejemplo lo reconocía Nicodemo, porque él conocía el Antiguo Testamento. Sabía bien, 21, sabía bien de lo que estaba hablando Jesús. Tal vez muchas veces lo habría enseñado en sus escuelas rabínicas, en la sinagoga. Vamos a leer, a ver. Versículo 5. Números 5, un pasaje muy conocido para Nicodemo. El problema es que lo conocía, pero su corazón todavía no había sido renovado por el Espíritu. Era un conocimiento intelectual, todavía su corazón no había sido un corazón arrepentido para Dios. Y habló, estoy en Números 5, 21, 5, ¿sí? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos de vuelta a Juan 3. Qué fácil, qué lindo que lo pintan algunos. Tenés que mirar la serpiente nomás. Te mordió, mirá la serpiente y te salvás. ¿Querés ir al cielo? Una oración de 3 minutos, yo te repito una oración, vos repetís conmigo y listo. O una simple mirada de fe a la serpiente y ya está. ¿Sabes cuál es el problema? Que miraste la serpiente, Nicodemo, desde el lugar equivocado. Conocías esto, conocías esta historia, y siempre te paraste al lado de Moisés para mirar la serpiente. Tu problema es que vos tenés que mirar la serpiente desde el lugar correcto, desde el lugar del pueblo. Desde ahí tenías que mirar la serpiente. Porque vos también sos pecador. Y aquí empieza el problema para Nicodemo. Otra vez, nacer de nuevo. Si yo miro la serpiente, si yo me paro del lado del pueblo que pecó contra Dios y contra Moisés, ese pueblo rebelde que se estaba quejando con Dios,
y que Dios envía juicio, pero siempre que Dios envió juicio, envió una salida, siempre. Protestaron, se rebelaron contra Dios, ese es el corazón del hombre caído, que se enoja, que vive aborreciendo a Dios en incredulidad, y Dios manda juicio. ¿Qué hizo? Mandó las serpientes. 2 millones de judíos acampando, atacados y mordidos por serpientes. Dios manda el juicio, pero también le da una solución. Moisés hace una serpiente de bronce. Ponela en un asta bien alta. El que fuere mordido va a mirar la serpiente y se va a salvar. Bien. ¿Sabes qué pasa, Jesús? Dice, me imagino, ¿no? El corazón de Nicodemo. Si yo miro la serpiente es porque estoy reconociendo que la serpiente me mordió. Y reconocer eso ya es demasiado para mí. Se supone que los pecadores eran los otros. Siempre el fariseo acusaba al otro. Gracias Dios porque no soy como este. Gracias a Dios porque yo doy diezmo, ayuno, bla, bla, bla. ¿Sí? Siempre eran ellos, eran especialistas en acusar al otro. Y no se miraban para adentro. Y acá se encuentran con Jesús que le dice, tenés que arreglar tu corazón. Así no va. No entrás por las buenas obras. Esas obras las puede hacer cualquiera. Pero vos tenés que mirar la serpiente. Tenés que reconocer tu situación. Tenés que ver la serpiente y reconocer que tu corazón es incrédulo delante de Dios. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario, así es necesario. No hay otra forma, Señor. Pedime cualquier cosa, pero no me pidas que mire a la serpiente. Los otros que miren la serpiente. Yo soy un hombre reconocido en Israel, ya tengo una vida, ya llegué muy lejos con mis creencias, con mi vida. Ahora me pedís, a esta altura de mi vida, me pedís que mire la serpiente. Es necesario, no hay otra forma. Es necesario que mires la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que Cristo vaya a la cruz. Mirar la serpiente para Nicodemo era decir, está bien, reconozco mi situación, reconozco mi pecado, sé que la serpiente me mordió. Pero algunos la pintaron tan fácil, es como se predica hoy. En otras palabras, te mordió la serpiente, mirá la serpiente y listo, seguí como venías, no pasa nada. Pero esa no es la realidad de Números 21. Si te mordía la serpiente, vos sabías que empezaba una agonía y que te ibas a morir. No es que te mordió la serpiente y te vas riendo diciendo, bueno, ahora miro a la serpiente. Iban a mirar la serpiente desesperadamente, buscando salvación, porque sabían que se morían. No era un juego, no estaban jugando. Es más, si hablamos de 2 millones de judíos, en un campamento, no había internet, no había televisión, no había celulares, tenían que buscar un lugar desde el cual pudieran ver la serpiente. No es, me mordió acá y voy a mirar. No, estaba lejos, 2 millones de judíos. Había que ir o corriendo o arrastrándose. Nadie podía ir a ver la serpiente con orgullo. ¿Se entiende la diferencia? Que no es una simple mirada, es reconociendo mi situación, reconociendo que pequé contra Dios. Y eso es gracia. La gracia estuvo siempre en el Antiguo Testamento. Nada más que los legalistas se aferraron a la ley y se olvidaron de las grandes promesas que Dios hizo. El nuevo nacimiento también Dios lo demandaba en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que Dios les propone en Isaías. Isaías capítulo 1. Así que miro la serpiente y sigo con mi vida. Acá no pasó nada. Así que nazco de nuevo y listo. Porque dentro del fundamentalismo, dentro de los dispensacionalistas, creíamos
que teníamos un Cristo que te salva. Después, si tenés tiempo, si te da la gana, tenés un Cristo que es Señor. Si estás pensando en que Cristo por ahí lo hago Señor, te predicaron un Cristo diferente, un Cristo que es una invención humana, porque no haces a Cristo Señor. Él es Señor. Y cuando habla de purificación en el nuevo nacimiento, cuando habla del agua, está diciendo que ahora que naciste de nuevo, tenés un corazón nuevo, que va a poder sí vivir en santidad, agradando a Dios. Si estás pensando, ¿lo hago o no lo hago, Señor? Es muy probable que tampoco haya sido tu Salvador. ¿Sí? Porque Él es el Señor. Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo Jesús como el Señor. Él tiene varios oficios, pero Él es una sola persona. No tenemos un Cristo que me salva, mañana un Cristo que me limpia, un Cristo que después, si yo tengo ganas, es Señor. Y algunos se equivocaron allí, cuando dijeron, Señor, nosotros en tu nombre hicimos tantos milagros, nosotros predicamos, incluso tenían un lenguaje positivo, que le decían Señor, le decían. Y el Señor le tiene que decir, apartaos de mí, no los conozco, ustedes son hacedores de maldad. Pero Señor, si nosotros hicimos milagros, lo hicimos en tu nombre, profetizamos. Ustedes hicieron lo que quisieron. Ustedes vivieron como si yo nunca les hubiera dado mi palabra. Hicieron lo que quisieron. No es, ni siquiera es garantía el hecho de que alguien venga y haga un milagro y haya una sanidad. Eso no es garantía de salvación. ¿Sí? Porque acá el Señor en Mateo capítulo 7 les está diciendo, no los conozco, apártense. Y no les dice, ustedes no hicieron milagro. Él reconoce que hicieron milagro. Pero no entran al reino de Dios por hacer milagros. No entran por profetizar. Entran si nacieron de nuevo. ¿Y cuál es, digamos, la forma de reconocer a un salvo? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos eso. Apartaos de mí. ¿Sí? Ustedes nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Isaías 2, el nuevo nacimiento. Versículo 16. Miren lo que demanda Dios. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Estoy en Isaías capítulo 1, versículo 16. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Estoy convencidísimo, tengo una fuerte convicción de que en el infierno hay mucha gente que una vez levantó la mano, que una vez pasó al frente, que una vez le hicieron como se acostumbra hoy, la oración del pecador, que una vez, como dicen otros, lo entregué al Señor y a eso le llaman evangelismo. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended, porque esto se aprende, a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, pongámonos de acuerdo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios demanda eso. En Hebreos nos va a decir que sin santidad nadie verá a Dios. ¿La salvación es por obra? No. Pero la fe sin obras es muerta. ¿Cómo demuestro que soy un buen árbol? Porque doy buen fruto. ¿Cómo demuestro que tengo
una fe para salvación por las obras. No para ser salvo, sino porque soy salvo. Vamos a Mateo y vamos terminando. Mateo capítulo 7. La salvación no es una cuestión religiosa. Cuando Jesús está diciendo nacer de nuevo, tenés que mirar la serpiente, tenés que nacer del agua y del Espíritu. No está hablando de religión, está hablando de la gracia de Dios, que salva a todos los que vienen con un corazón arrepentido delante de Dios. ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo lo sé? Siempre existió ese tema de que si tenés duda, la duda no es de Dios, es del diablo. No tenés que dudar. Y siempre te hicieron creer que si dijiste esto, hiciste aquello, ya hiciste una fórmula, ¿sí? El famoso plan de salvación. 4 puntos, 5 puntos. ¿Vos sos pecador? Sí. ¿Querés ir al cielo? Sí. ¿Querés que Dios te perdone? Sí. ¿Querés que Jesús te limpie? Sí. Todos quieren ir al cielo. ¿Quién no va a querer así? ¿Quién es el bobo que no se va a reconocer pecador? Todos somos pecadores. 5 minutos. Repetí esta oración conmigo. 1 minuto y medio. Listo, la Biblia dice que si creíste en tu corazón, si recibiste a Jesús en tu corazón, sos salvo. Ese no es el Evangelio. Me parece que estoy matando algunas vacas sagradas. No importa. Ese no es el Evangelio que Jesús le está predicando a Nicodemo. Mateo 7, 22. Mateo 7, 22. Vamos a leer el 21. Bueno, vamos a leer el 20. Por sus frutos los conoceréis. Ah, no es que solamente soy un árbol y listo. Pero eché raíces, no importa. Pero tengo las hojas verdes, no importa. Es por los frutos. Tenés que dar fruto. Y los vamos a conocer por los frutos. Frutos de justicia, frutos de arrepentimiento. ¿Estás seguro, Señor? Pero vos sos carpintero. Nosotros somos agricultores. Sabemos de esto. Pero es por los frutos. Pero si no da buen fruto, Señor, ¿no será que es como dice el apóstol Pablo? Es un creyente carnal. Porque el apóstol Pablo habla de eso. Y es carnal y el tipo es salvo. ¿Qué hacemos con eso? No hay ninguna mención en toda la Biblia de que si sos salvo podés vivir en desobediencia, en antagonismo a los principios de Dios indeterminadamente o durante toda tu vida y ser salvo. No hay argumento para creer eso. ¿Sí? Es por obediencia, y la fe y obediencia casi son sinónimos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Rechazar el Evangelio no es rechazar una invitación, es quebrantar un mandamiento, es obediencia. Muchos me dirán en aquel día, a ver, el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estos tipos le dicen Señor, Señor, tienen un lenguaje evangélico, ¿sí? A lo mejor nacieron en una iglesia, pero no entras al cielo por ser hijo del pastor, o porque naciste en una iglesia, o porque predicas lindo, o porque cantás lindo, o porque tocas la guitarrita en el culto. Vos entrás al cielo si reconociste tu pecado, si miraste a la serpiente reconociendo tu pecado. Y a partir de ahí, una vida de obediencia a Dios. Fe es obediencia, fruto es obediencia a este Rey. ¿Sí? No vivimos por los principios de este mundo, vivimos por los principios de este Rey, de este reino. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino ¿quién? ¿Quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que entra? No lo escribí yo, es el que hace la voluntad de mi Padre. Y acá surgen los problemas, Señor. Nosotros profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, hicimos tantas cosas para vos.
Entonces les declararé, nunca los conocí, no te conozco, no sé quién sos. ¿Por qué? Porque no viviste con los principios del reino, no obedeciste a mi palabra, hiciste lo que quisiste cuando quisiste. Les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y todo el tiempo está hablando de cielo y del infierno, aquí en Mateo capítulo 7. Cuando va a hablar de los dos constructores, también está hablando de cielo y del infierno. Me aburrí de escuchar, hasta hace poco incluso, predicadores que hablan en términos de éxito y fracaso en este tema. El que escuchó la palabra de Dios y obedeció, la casa permaneció, edificó sobre la roca, tuvo éxito. El que escuchó a Dios y no obedeció, edificó sobre la arena, vinieron los juicios de Dios y no permaneció, fracasó. Éxito y fracaso. Y Jesús no está hablando de éxito y fracaso. Todo el tiempo estuvo hablando de cielo y del infierno. El árbol que da malos frutos, cortado y echado al fuego. El que confiesa pero no hace la voluntad de mi Padre, termina alejado. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No va a haber gente desconocida para Dios en el cielo. Está hablando de infierno. Después cuando habla de los dos constructores, los dos cimientos, no hay ninguno arruinado en el cielo, ¿sí? Dice que fue grande su ruina por no obedecer a la palabra de Dios. Cuando oís la palabra y la obedeces, entras. Se produce el nuevo nacimiento. Por eso creo que hay fuego en algunos corazones. Y yo sé que cuando subamos esto también, es la palabra de Dios que está ardiendo en nuestros corazones. No es el brazo humano, es Dios que está obrando en nuestros corazones cuando hay palabra de Dios. Cuando terminó Jesús ese sermón, en el monte se bajó, se fue. Les habló del fruto, de los árboles, de los que confiesan la palabra de Dios y otros que confiesen y no obedecen. Les habla de los dos constructores, los dos cimientos. Se bajó del monte y se fue. La gente se quedó haciendo un comentario. El comentario que hicieron es: che, me gustó como predicó Jesús. Qué bárbaro, qué lindo. Me gustó porque nos enseñó como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. ¿Esa fe es una fe de salvación o es una fe falsa? Porque el comentario que están haciendo de Jesús es bueno. Qué lindo que predicó Jesús. Es la misma fe con la cual llegó Nicodemo. Es la misma fe que vimos antes, al final del capítulo 2. Vieron los milagros de Jesús y creyeron, les gustó. Pero no era una fe de salvación. Simplemente afirmaciones lindas de Jesús. Pero no estaban arrepentidos, no estaban mirando la serpiente, no estaban reconociendo que la serpiente, Satanás, los había mordido. Yo estaba orando a Dios y le pedía que este lugar y lo que nos estén escuchando después en sus casas, porque vamos a hacer reproducciones como lo venimos haciendo de estos mensajes, se convierta en una sala de parto. Hoy es mi casa, pero que sea realmente una sala de parto donde haya nacimientos, muchos nacimientos. De eso se trata. No es popular. No estoy acá porque me pagan un sueldo, no estoy acá porque gano amigos. En realidad espantás más candidatos de los que acercás, porque eso también lo hacía Jesús. Alejaba más gente de la que acercaba con este tipo de mensajes. Pero esta es la verdad que te salva, la verdad que te da vida, ¿sí? Vamos a orar.